Me da mucho gusto saludarlos este día, amados hermanos, para poder presentar una lección más de la clase número 34 que se titula Una casa digna para Dios. La última clase de adultos que presentamos, pudimos observar en unas imágenes cómo era el templo que Salomón edificó en Jerusalén. Y por dentro es una casa majestuosa, hermosa, y por fuera es una construcción que más que una edificación hermosa, nos da la idea de un monumento, de algo majestuoso. Era una edificación que tenía 9 metros de frente por 27 metros de largo, por 13 metros y medio de altura. Es decir, era como un monumento, pero muy fuerte. Estaba labrado en piedra cada uno de los elementos que la conformaban. Lo más precioso de este templo era su interior. Todo lo que había sido revestido con oro, con maderas preciosas, y nos damos cuenta que lo más valioso era el arca del pacto, la cual simbolizaba la presencia de Dios. Era un pacto entre Dios y el hombre. ¿Por qué un templo? ¿Por qué hacer una edificación de esta naturaleza? Uno de los atributos de nuestro Dios es la omnipresencia. Dios está en todo lugar y por lo tanto un espacio para adorar a Dios. ¿Por qué hacerlo? Bien, la verdad es que el pueblo es el que necesita un sentido de identidad, de pertenencia. Dios es el único Dios, pero nos damos cuenta cuando Moisés está en el proceso de liberar al pueblo de Israel. Están en el desierto, él acude al monte Horeb para recibir las tablas de la ley, y cuando él regresa ya el pueblo está edificando una figura que no es propiamente divina. Así que el hombre con facilidad se desvía de su Dios cuando no ve algo objetivo. El templo es un tipo de Jesucristo. Pudimos ver en la clase anterior que cada una de los elementos del mobiliario tenían un símbolo para mostrarnos lo que habría de venir con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los panes de la preposición que indican que Jesucristo es el pan de vida. Los candelabros que iluminaban precisamente este recinto tan grande nos muestran que Jesús es la luz del mundo. Y el altar del sacrificio nos revela también que el sacrificio máximo de Jesús en la cruz es para la limpieza del pecado del hombre. Y así podríamos ir enumerando uno por uno, como lo hicimos la clase anterior, al ver, por ejemplo, la mesa de la quema del incienso, que semeja las oraciones de los justos, que Jesucristo es el único intercesor entre el hombre y su Dios. Entonces, el templo tiene un símbolo de identidad para el pueblo de Dios, pero ahí no termina el proceso de restauración del hombre con Dios. Ahí es una etapa, pero ahora una casa digna para Dios nos habla la lección de que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y podemos encontrar en las Escrituras, en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Podemos ver esta aplicación enseguida.
Si decíamos a un principio que un templo no puede albergar al Dios Todopoderoso, porque Él está en todo lugar, aún más difícil sería que estuviera en un ser humano. Sin embargo, podemos ver que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora mismo me gustaría que, para darnos una idea un poquito más clara de esta revelación tan importante que hace Pablo, bueno, me gustaría llevar a la escritura que está en Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice así la escritura: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hay una realidad en el mundo y hay una realidad en el mundo espiritual. Y estas dos realidades se podrían conjugar en la palabra sagrado, lo sagrado. Moisés en este pasaje es detenido para que no pise el lugar que es sagrado. Sagrado es la trascendencia entre lo mundano, lo material, y lo inmaterial, lo espiritual. Me gusta una definición que leí hace poco y que dice: lo sagrado es la realidad total en relación con todo lo mundano. Esta realidad es absolutamente superior al hombre en su ser, su valor y su dignidad, y que exige de él una respuesta activa, personal e inmediata. Es decir, para entender cómo podemos ser templos del Espíritu Santo, es necesario aplicar este principio. El templo de Jerusalén era un lugar santo y tenía un lugar santísimo, la presencia de Dios. En el hombre esto va a aplicar por medio de la fe. Cabe apuntar que cuando Dios, nuestro Dios, se revelaba al hombre en los tiempos antiguos, ocurrían cosas portentosas, ocurrían manifestaciones que hacían temer al hombre. Por ejemplo, cuando a Moisés le es entregada las tablas de la ley, se escuchaban truenos, rayos, centellas. Cuando el tabernáculo avanzaba, había una nube, había luces, había una luz que los dirigía. Cuando se hace la dedicación del templo, todos los animales que se sacrificaron, aquellos animales que se presentaron, fueron consumidos por un fuego divino. Y así podríamos llegar hasta Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se manifiesta y salían como lenguas de fuego. Todo esto era una manera, digamos, externa de la manifestación de Dios. Pero vamos a leer un pasaje que nos ayudará a irnos acercando más al punto de que somos templos del Espíritu Santo. Leemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, versos 16 al 21. Y dice así la escritura:
Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí ya vemos la aplicación de cómo nuestro Señor Jesucristo es el templo del Espíritu de Dios. Por ello, nosotros debemos de, a través de este pasaje, darnos cuenta que es posible que el hombre pueda tener el Espíritu de Dios en su ser. Sin embargo, muchas veces nos confundimos un poquito al escuchar esto. Para entenderlo, necesitamos primero reconocer que lo sagrado, que lo divino, corresponde a Dios. Cuando Moisés intentó pasar hacia donde estaba la zarza ardiendo, acercarse a Dios, tuvo que quitarse sus sandalias, porque presentarse ante Dios es presentarse en humildad. Y en este pasaje nos hace entender que para poder tener acceso a las verdades divinas, a la presencia de Dios, necesitamos humildad y fe. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de que el templo lo edificaría en 3 días, Él está hablando de su muerte y resurrección. Pero ahora el hombre que quiere tener el Espíritu Santo tiene que pedirlo, invocar a Dios para que la presencia de Dios llene su vida. Y no es a la inversa. No es el hombre el que se santifica, es Dios con su presencia quien santifica al hombre. Muchas veces el hombre, como en el pasaje que acabamos de leer, piden señales, y las señales las tienen a cada momento. La verdad es que toda la obra que hizo Dios a través de su creación nos da la señal de quién es el autor de todo lo que existe, el autor de la vida, el autor de la vida biológica, de la vida espiritual. Pero el hombre en su necedad no lo ve así. Hay un pasaje que quisiera utilizar para cerrar este capítulo de nuestra lección, de cómo podemos tener una evidencia de que el Espíritu Santo mora en el hombre. Podemos ir a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer, para terminar esta clase, del versículo 19 al 24, donde nos hace el contraste entre el hombre sin Dios y el hombre que vive con Dios en su corazón. Dice así la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad y bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La grandeza de Dios se manifiesta en este pasaje y nos ayuda para comprender
claramente cuando el hombre está viviendo en el Espíritu. Hay una historia que vemos en la cruz cuando nuestro Señor Jesucristo está crucificado junto a dos malhechores, uno de los cuales está pidiendo que se le baje de la cruz y pueda tener una libertad que podemos decir es solamente temporal, puesto que el hombre tiene un ciclo de vida. Sin embargo, el otro malhechor está haciendo algunas observaciones. Él está confiando plenamente en su Señor, en su Creador, Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Así que él confía en Dios y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En esta oportunidad, el Señor Jesucristo, a través de una plática pequeña en relación a lo que dura la vida, Él recibe una promesa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se necesita años, no se necesita toda una vida de consagración para estar con el Señor. En realidad lo que se necesita es un corazón contrito y humillado, que esté dispuesto a creer, porque el creer es lo que trae la vida al hombre. Les doy gracias, hermanos, por esta oportunidad, esta clase. Yo sé que van a haber muchas preguntas, pero tendremos ya tiempo a través de las demás lecciones para aclarar aquellas dudas. Les agradezco en el nombre de Dios. Pido una bendición para ustedes que nos escuchan en casa. Dios les guarde.